En capítulos anteriores hemos estado estudiando acerca de temas diversos sobre PHP, su sintaxis, introducción a PHP, qué es PHP, para qué sirve PHP, variables y en este capítulo toca tipos de datos en PHP. Las variables pueden almacenar cualquier tipo de información. Cada tipo de información alojada en cada una de estas variables, que entenderemos como contenedor, pertenecen a un tipo de dato en específico. Pero, ¿qué son los tipos de datos? Son los diferentes tipos de valores que se pueden manejar dentro de PHP. ¿Qué tipos de datos soporta PHP? En PHP encontramos diversos tipos de datos, son muchos. En este capítulo vamos a estudiar los más básicos y los que son más utilizados. A medida que el curso avance, nos iremos incorporando a nuevas definiciones de ciertos conceptos que pertenecen a este tema. PHP soporta los siguientes tipos de datos: null, int, bool, float y string, entre otros. Para obtener el tipo de datos de una variable, podemos utilizar la función var_dump. Dentro de los paréntesis colocamos la variable que queremos examinar y nos arrojará el tipo de datos seguido del valor que esta variable pertenece. El tipo de datos de una variable no lo va a definir el programador, sino que será decidido por PHP en tiempo de ejecución, porque PHP pertenece a un tipo de lenguaje de programación que son considerados como de tipado débil, donde es el lenguaje quien asigna el tipo de dato a la variable y lo que va a contener dentro de ella. Además de esto, también podemos entender que PHP es de tipado dinámico, porque una variable puede comenzar siendo un valor y finalizar siendo otro tipo de dato. Además, se puede forzar a una variable a tomar un tipo de dato en específico con la función setType. No nos preocupemos de momento que son funciones, porque dentro del curso veremos a qué se refieren con estos conceptos. Veamos el tipo de dato null, o una variable que no tiene valor, es decir, que está completamente vacía. Sin embargo, tenemos que comprender que una variable null no es lo mismo que una variable que contenga un string vacío, sino que es una variable que a su vez no tiene un valor especificado. Para comprobar si una variable es null, se puede utilizar la función isNull, la cual nos arrojará si la variable es null a través de true o que no es null a través de false. Tipo de dato int. Se refiere a todo tipo de dato de valor numérico entero, comprendido entre menos infinito y más infinito. Para convertir una variable a un entero, podemos utilizar la función int_bol. Además, entenderemos como false 0 y como true igual a 1. Es decir, que si nosotros queremos convertir estos términos a un valor entero, nos arrojará esa igualdad. Tipo de dato bool. Toma dos tipos posibles de datos, ya sea true o sea false. Se utiliza sobre todo en estructuras de control, como en ciclos o condicionales, para poder definir el flujo que va a tomar nuestro código. No es necesario el amoldamiento, por lo general los valores false van a ser false, 0, un string vacío o NAND, que significa que no se pudo convertir a un tipo numérico en específico. El tipo de dato float se refiere a los valores numéricos que no son enteros, por ejemplo 2.1, 5.1, etc. También son llamados tipos de dato double, pero esto es únicamente por razones históricas. Por último tenemos el tipo de dato string, el cual se puede utilizar con comillas dobles, comillas simples, y además de esto podemos escapar las comillas a través de un slash y las comillas dobles.